Permíteme ser honesto contigo, hay algo que me ha estado molestando, algo que simplemente no cuadra. Cuando miras nuestra tecnología actual, el logro de 1969 parece un imposible lógico. ¿Cómo lo hicieron con aquello? Como físico teórico, te aseguro que la pregunta no es si fuimos, sino cómo demonios lo conseguimos. La verdad te va a impactar mucho más que cualquier conspiración. Dime desde qué ciudad y a qué hora estás viendo esto. Para entender cómo lo logramos, primero debemos abandonar la ilusión. Olviden la imagen limpia, casi de ciencia ficción, que tienen en la cabeza. La misión Apolo no fue una operación quirúrgica. Fue un acto de fuerza bruta, una declaración de guerra contra la física. Empecemos por la escala, porque es aquí donde nuestra percepción moderna colapsa. El cohete Saturno V no era una nave espacial. Era un rascacielos de 111 metros de altura, el equivalente a un edificio de 36 pisos, que se autodestruía en etapas. Su peso al despegue era de casi 3.000 toneladas. No intente imaginarlo. Déjeme darle una comparación. Eso es el peso de una fragata de la Marina de Guerra moderna. Y el objetivo era lanzar esa fragata al cielo, no para que navegara, sino para que se desintegrara violentamente de forma controlada. Esa máquina no fue construida por un puñado de genios en un laboratorio. Comparte tu estrategia mental abajo. Y luego la soledad. Una soledad que se puede medir en segundos, 2,6 segundos. Ese era el tiempo de ida y vuelta para una señal de radio a la Luna. No parece mucho, pero en una conversación, es una eternidad. Cada pregunta que hacían al control de misión, flotaba en el vacío durante 1,3 segundos, antes de llegar. La respuesta tardaba otros 1,3 segundos en volver. No estaban hablando con Houston. Estaban hablando con un fantasma, con un eco de un planeta que existió hace casi 3 segundos. En una emergencia que requiere una decisión en una fracción de segundo, 3 segundos, es la diferencia entre la vida y una esquela en los periódicos. El control de misión no podía pilotar la nave por ellos, no podían intervenir en tiempo real, eran consejeros históricos, no copilotos. Cada decisión crítica, cada encendido de motor, cada corrección de rumbo, recaía únicamente sobre los hombros de los hombres dentro de la lata, operando en un presente del que el resto de la humanidad estaba irremediablemente desconectada. Piensen en la dinámica social. 3 pilotos de prueba, seleccionados no por su habilidad para socializar, sino por su capacidad para suprimir emociones y funcionar bajo una presión inconcebible. No eran amigos en un viaje por carretera. Requirió el esfuerzo coordinado de 400.000 personas. Piense en eso. Una fuerza laboral del tamaño de la población de una ciudad como Florencia o Zúrich, trabajando durante casi una década, con un único propósito. No fue una misión de exploración. Fue el esfuerzo de una civilización, comparable a la construcción de las pirámides, pero concentrado en un solo instante de violencia ascendente. Y luego está el coste. En dólares de hoy, el programa Apolo costó más de 280.000 millones de dólares. No es un presupuesto de una agencia espacial. Es el presupuesto de una guerra. Una guerra librada no contra otra nación, sino contra la gravedad y la distancia. Pero aquí, en este punto, es donde la escala se convierte en una humillación matemática. De esas casi 3.000 toneladas de metal, cableado y combustible criogénico, ¿sabe cuánto era realmente la carga útil? ¿Cuánto pesaba la cápsula con los astronautas y el módulo que iba a aterrizar en la Luna? 45 toneladas. Haga el cálculo. Eso es una fracción de carga útil de apenas el 1,5%. Permítame que lo ponga en perspectiva. Es el equivalente logístico a usar un camión de 40 toneladas para entregar un único paquete de 600 gramos al otro lado del país. Eran profesionales en el entorno laboral más hostil jamás concebido. Cada uno dependía de los otros 2 para sobrevivir. Un error de uno, y los 3 morían. Un ataque de pánico, una crisis de claustrofobia, un simple momento de debilidad humana, y la misión, valorada en miles de millones de dólares y el orgullo de una nación, se desintegraría. La presión para mantener una fachada de calma absoluta, era, en sí misma, una tarea agotadora. Estaban en una olla a presión psicológica, donde el más mínimo silbido de vapor podía significar el colapso total. Pero el núcleo de este terror psicológico, la verdad que subyace a todo lo demás, es esta. No había plan de rescate. Debemos ser absolutamente claros en este punto. No era difícil.
Era físicamente imposible. Si el motor de ascenso del módulo lunar no encendía en la superficie de la Luna, si la cápsula sufría una despresurización irreparable en el espacio cislunar, si se desviaban de su trayectoria de reingreso, el protocolo era simple: apagar la radio y esperar el final. Nixon no tenía un discurso de contingencia, tenía un obituario preparado, listo para ser leído a una nación en duelo. Los astronautas lo sabían, sus familias lo sabían. Antes de cada misión, firmaban montañas de autógrafos que sus familias podrían vender en caso de que no regresaran. Es una ineficiencia tan monstruosa, que hoy nos parecería un error de cálculo, un fracaso de diseño. Pero no lo era. Era la inescapable tiranía de la ecuación del cohete. El 95% de esa monstruosa estructura era, en esencia, una bomba de combustible. Combustible para levantar más combustible, que a su vez levantaba una pizca más de combustible, todo para acelerar una minúscula lata de metal a la velocidad de escape. Los astronautas no pilotaban una nave, eran el contenido de un paquete frágil, atado a la punta de una demolición vertical. Esta diferencia de escala es aterradora. Es la matemática cruda que separa la ficción de la ingeniería. Si a usted le interesa entender la física real que se esconde detrás de la mitología, considere suscribirse. En este canal, miramos los números sin adornos. Porque esta brutalidad logística era solo el precio de entrada. Era el peaje para escapar del pozo gravitacional de la Tierra. El verdadero infierno, el enemigo invisible que la física había preparado para ellos, los esperaba justo al otro lado. Así que escapamos. Apenas. Usamos la fuerza bruta de una civilización para lanzar una pequeña caja de metal fuera del pozo de gravedad de nuestro planeta. El rugido ensordecedor del Saturno V se desvanece, reemplazado por el zumbido de los sistemas de soporte vital y el latido de tu propio corazón en tus oídos. Esto no era un detalle morboso. Era una planificación financiera pragmática para la viudez y la orfandad. Esto transforma la percepción del astronauta. No eran simplemente exploradores. Eran, en esencia, soldados en una misión sin posibilidad de extracción. Eran herederos de la mentalidad del piloto de pruebas de la década de 1950. Hombres que veían la muerte no como un fracaso, sino como un riesgo laboral aceptado. Hombres que se subían a prototipos experimentales sabiendo que las probabilidades estaban en su contra. La diferencia es que su campo de pruebas no era el desierto de Mojave, a unos pocos kilómetros de una base, era el vacío entre mundos. El entrenamiento al que fueron sometidos era brutal, diseñado no solo para enseñarles a operar la maquinaria, sino para romperlos y reconstruirlos como extensiones de la propia nave. Pasaban horas en centrifugadoras que los sometían a fuerzas G aplastantes. Practicaban una y otra vez cada posible escenario de falla en simuladores que eran notoriamente implacables. Se les enseñó a compartimentar el miedo, a tratar la posibilidad de su propia muerte como una variable más en una ecuación de ingeniería. Cuando miraban por la ventana y veían la Tierra, no era solo la visión poética del mármol azul de la que tanto hablamos, era un recordatorio visual y aplastante de su aislamiento. Por un momento, podrías pensar que lo peor ha pasado. Que el monstruo de fuego y furia ha sido domado, y que ahora solo queda un viaje tranquilo por la negrura. Pero el alivio es una ilusión para los ingenuos. El verdadero terror no era el estruendo del lanzamiento, es el silencio que viene después. Porque el espacio no está vacío. Ese es un error de percepción fundamental, que nuestra biología terrestre nos impone. El espacio está lleno de un enemigo que no puedes ver, no puedes oír, y no puedes sentir, hasta que ya es demasiado tarde. Un enemigo que no busca destruir tu nave, sino desmantelarte a ti, molécula por molécula. Poco después de dejar la órbita baja de la Tierra, la cápsula Apolo entraba en el primer campo de minas celestial, los cinturones de Van Allen. No son estructuras físicas, son zonas de carnicería subatómica. Regiones donde el propio campo magnético de nuestro planeta, el mismo que nos protege de la furia del Sol, ha atrapado un enjambre de partículas cargadas, protones y electrones de alta energía, que giran y se arremolinan como avispas furiosas en un nido cósmico. Atravesarlos es inevitable, no hay forma de rodearlos. Para ir a la Luna, tienes que cruzar el infierno. La estrategia de la NASA no fue la fuerza, no fue la protección. Toda la historia humana, cada guerra, cada poema, cada nacimiento, cada muerte, todo lo que habían conocido y amado,
estaba contenido en esa esfera frágil y distante que podían tapar con el pulgar. Y ellos estaban afuera, exiliados en un desierto cósmico, en una máquina construida por la oferta más baja, con menos potencia de cálculo que un teléfono moderno. La verdadera hazaña de Apolo no fue solo la ingeniería de cohetes, fue la ingeniería de la psique. Fue la capacidad de la mente humana para mirar fijamente al abismo infinito, sentir el terror existencial más profundo imaginable, y a pesar de todo, seguir los procedimientos de la lista de verificación. El factor humano no fue una debilidad que superar, fue el componente más improbable y milagroso de toda la misión. Hemos hablado del terror psicológico, del vacío existencial de estar a 380.000 kilómetros de casa. Hemos hablado de la física brutal que intenta matarte a cada segundo. Pero la respuesta a la pregunta más inquietante de todas, la que alimenta las teorías de la conspiración, no está allá afuera, en el frío del espacio. Está aquí abajo, en la tibia y decepcionante realidad de la Tierra. La pregunta es: si lo hicimos una vez con la tecnología de un reloj de pulsera, ¿por qué es tan monumentalmente difícil, tan increíblemente caro, volver a hacerlo ahora que llevamos supercomputadoras en nuestros bolsillos? Eso es imposible. La ecuación del cohete prohíbe el blindaje pesado. Cada gramo de plomo añadido requiere toneladas de combustible para ser levantado. La estrategia fue la velocidad. La única defensa era una cobardía calculada: atravesar los cinturones lo más rápido posible. Era el equivalente a correr a toda velocidad a través de un edificio en llamas, aceptando que te vas a quemar, y rezando para que las quemaduras no sean fatales. Ahora quiero que entiendas lo que estas partículas le hacen a la carne humana. Olvida las imágenes de ciencia ficción de rayos láser. Esto es más íntimo, más perverso. Son proyectiles invisibles, que no se detienen en la piel. Atraviesan el delgado casco de aluminio de la nave como si fuera papel fantasma. Atraviesan tu traje, tu carne, tus huesos. No buscan matar el cuerpo de inmediato, buscan corromper el código. Cada partícula que te atraviesa es una bala microscópica que puede impactar en la doble hélice de tu ADN, rompiendo los peldaños de la escalera genética, causando errores de transcripción. Mutaciones. Tu cuerpo, a nivel celular, está siendo vandalizado. Los astronautas lo describieron. Destellos de luz con los ojos cerrados. Relámpagos silenciosos dentro de sus propios cráneos. No era una alucinación por el estrés. Era la evidencia física de partículas cósmicas atravesando sus globos oculares y golpeando sus retinas o el nervio óptico. Aquí es donde la fantasía heroica del espacio choca contra la pared de hormigón de la economía y la política. Este es el baño de agua fría. La razón por la que no hemos vuelto a la Luna de forma rutinaria no es porque hayamos perdido la tecnología. Es algo mucho peor. Hemos perdido la capacidad industrial para ejecutarla. Hemos, en un sentido muy real, desaprendido a construir el Saturno V. Piensa en el programa Apolo no como un conjunto de planos, sino como una orquesta sinfónica de 400.000 personas. Tenías a los ingenieros de Rocketdyne, que eran los únicos en el mundo que sabían cómo domar la combustión inestable de los motores F1. Tenías a los soldadores de North American Aviation, que habían perfeccionado técnicas para trabajar con las aleaciones de aluminio ultraligeras del cohete. Tenías a las miles de empresas subcontratistas, cada una con una especialización única, desde los rodamientos de una válvula de combustible hasta el tejido de los trajes espaciales. Y tenías a Wernher von Braun, el director de orquesta, la única persona viva que entendía cómo hacer que todos esos instrumentos tocaran la misma sinfonía en perfecta armonía. Cuando la última misión Apolo terminó, esa orquesta se disolvió, los músicos se fueron a buscar otros trabajos. Los instrumentos, las herramientas, las plantillas, las máquinas de ensamblaje gigantescas construidas específicamente para el Saturno V, no se guardaron en un museo. El universo, literalmente, tocando sus centros de percepción. Un recordatorio constante, parpadeante, de que estaban siendo bombardeados, de que su biología estaba siendo asediada. Para ponerlo en una escala que puedas comprender, la dosis de radiación recibida en una misión Apolo de una semana era el equivalente a recibir 100 radiografías de tórax. Imagina ir a un hospital y que te digan que te van a disparar 100 dosis de rayos X en los próximos 7 días. Rechazarías el procedimiento. Lo llamarías una locura. Sin embargo, ese era el precio de entrada para un viaje lunar. Un aumento agudo y medible en el riesgo de por vida de contraer cáncer, daños en el sistema nervioso central,
Cataratas. Estaban sacrificando años de su futuro por esos días en el vacío. Y el horror no termina al salir de los cinturones de Van Allen. Eso era solo la radiación local, la de nuestro vecindario. Más allá se encuentra el verdadero océano de peligro, los rayos cósmicos galácticos. Estos no son meros protones y electrones. Son la artillería pesada del cosmos. Son los núcleos de átomos pesados, hierro, carbono, despojados de sus electrones y acelerados a casi la velocidad de la luz por supernovas que explotaron hace millones de años en galaxias lejanas. Viajan sin obstáculos por el espacio intergaláctico. Fueron desmanteladas, sus entrañas vendidas como chatarra, las fábricas reconvertidas. La cadena de suministro, esa red invisible y compleja de conocimiento y habilidad, se evaporó. Los planos del Saturno V todavía existen, por supuesto. Pero tener la partitura de la Novena Sinfonía de Beethoven no te convierte en la Filarmónica de Berlín. No puedes simplemente entregarle esos planos a una nueva compañía y esperar que construyan un cohete de 110 metros de altura que funcione a la primera. Reconstruir esa capacidad desde cero es casi tan difícil y tan caro como inventarla por primera vez. Es un conocimiento práctico, un arte industrial que se perdió. Y luego está el motor que impulsaba todo, el dinero. Y no solo el dinero, sino la voluntad política detrás de él. En el apogeo del programa Apolo, la NASA consumía más del 4% del presupuesto federal de los Estados Unidos. Hoy, esa cifra es menos del 0.5%. Es una diferencia de un orden de magnitud. Pero incluso ese número no cuenta toda la historia. El dinero de Apolo no era un presupuesto de investigación y desarrollo. Era un presupuesto de guerra. Cada dólar gastado en el Saturno V era una bala disparada en la Guerra Fría. El objetivo no era la ciencia, era la supremacía ideológica. Y para ellos, el casco del Apolo no es ni siquiera papel. Es un vacío, no hay blindaje efectivo contra ellos que un ser humano pueda lanzar al espacio. Atraviesan tu cuerpo y dejan una estela de destrucción celular, como una bala de cañón atravesando una pared de gelatina. Cada impacto es un pequeño evento de aniquilación, desgarrando miles de moléculas a su paso. Estás en una lata de aluminio a 380.000 kilómetros de casa, y el universo entero te está disparando con sus armas más pesadas, en silencio, sin piedad, sin cesar. La fragilidad del cuerpo humano se vuelve obscenamente clara en este entorno. Somos criaturas de lodo y agua, diseñadas para vivir bajo un manto de atmósfera y un escudo magnético. Allá afuera, somos una aberración. Una colección de fluidos y tejidos blandos que hierven en el vacío, se congelan en la sombra y mutan bajo la radiación. Es una forma brutal de morir. No con una explosión, sino con una desintegración silenciosa desde adentro, tus propias células transformadas en tumores años después, una traición biológica programada por tu viaje a las estrellas. Sabia y voluntariamente, se sometieron a un veneno invisible. Y ahora te pregunto a ti, sabiendo esto, entendiendo que cada segundo en esa cápsula era una apuesta contra la mutación celular, ¿aún te ofrecerías como voluntario para esta misión? Era plantar una bandera en la Luna antes de que lo hiciera la Unión Soviética, a cualquier costo. La nación estaba unificada por un miedo existencial, y la Luna era el campo de batalla simbólico. Cuando Neil Armstrong dio ese pequeño paso, la guerra se ganó. Y casi de la noche a la mañana, la voluntad política se evaporó. El enemigo había sido derrotado en la carrera espacial. La atención del público se desvió hacia problemas más terrenales como Vietnam y la crisis del petróleo. El cheque en blanco que la NASA había disfrutado durante una década fue cancelado. Lo que reemplazó a ese enfoque láser de la Guerra Fría fue la burocracia. La NASA de los años 60 era una organización ágil, casi una startup militar, con un único objetivo claro e innegociable. La NASA de hoy es una agencia gubernamental madura, con múltiples directivas, a menudo contradictorias. Tiene que mantener centros en diferentes estados para satisfacer a los congresistas. Tiene que equilibrar la ciencia planetaria con la observación de la Tierra, la aeronáutica con la exploración humana. Tiene que justificar cada dólar ante comités que cambian con cada ciclo electoral. El objetivo ya no es llegar a un destino a cualquier costo. Es mantener el programa en marcha, distribuir los contratos, y, sobre todo, no fallar de forma espectacular en las noticias de la noche. Dímelo en los comentarios. Hemos hablado de los asesinos invisibles que acechan en el vacío,
la radiación que bombardea el cuerpo a nivel celular. Pero hay una verdad más profunda y perturbadora. En una misión como la Apolo, el universo no es lo único que intenta matarte. Tu propia nave, la delicada burbuja de ingeniería que te mantiene con vida, es un laberinto de fallos catastróficos esperando a ocurrir. Cada solución a un problema de ingeniería daba a luz a un problema nuevo, a menudo más aterrador. Este es el ciclo del sí, pero, el verdadero corazón de la brutalidad de la ingeniería Apolo. Comencemos con la pregunta más básica. ¿Cómo navegas 380.000 kilómetros en el vacío absoluto sin un GPS, sin una red de satélites que te guíe? La respuesta parece simple. Sí, tenían un ordenador. Se llamaba el Apollo Guidance Computer, el AGC. Y aquí es donde la realidad se vuelve una pesadilla. Ese ordenador tenía una potencia de cálculo inferior a la que hoy se encuentra en el chip de una tarjeta de felicitación musical. Operaba a unos 2 MHz. Tenía el equivalente a 4 KB de memoria RAM y 72 KB de memoria fija. Permítame poner esto en perspectiva. Su teléfono inteligente, el que lleva en el bolsillo, tiene una memoria RAM 1.000.000 de veces mayor y un procesador miles de veces más rápido. Se pasó de una mentalidad de punta de lanza a una de gestión de riesgos. Resulta frustrante ver cuánto potencial se ha perdido en la burocracia. Es un desperdicio monumental de talento humano y de ambición. Si estás de acuerdo en que necesitamos volver a centrarnos en la ciencia audaz, y no en la política del comité, demuéstralo con un me gusta. Es una señal de que esta conversación, esta dosis de realismo es necesaria. Así que el gran paradojo logístico es este: tenemos ordenadores infinitamente más potentes, materiales más avanzados, un conocimiento de la física mucho más profundo. Pero nos faltan los 3 ingredientes que hicieron posible Apolo. Primero, una capacidad industrial masiva y especializada, concentrada en un único proyecto, que fue desmantelada y olvidada. Segundo, una voluntad política inquebrantable, alimentada por un conflicto global, que nos permitía gastar el equivalente a cientos de miles de millones de dólares de hoy, sin pestañear. Y tercero, y esto nos llevará al corazón del problema, nos falta algo fundamental en nuestra propia psicología colectiva. No es solo que desaprendimos a construir el cohete, desaprendimos la mentalidad que permitía a una sociedad entera aceptar la posibilidad de que explotara en la plataforma de lanzamiento con sus héroes dentro. El problema no es la ingeniería. El problema somos nosotros. Confiar tu vida al AGC era como intentar realizar una cirugía a corazón abierto usando una navaja suiza y siguiendo instrucciones escritas en una nota adhesiva. Pero la verdadera locura no está en su falta de potencia. Está en cómo se programó. Esos 72 kilobytes de memoria no estaban en un chip de silicio. Era una memoria de núcleo de cuerda, literalmente. El software fue tejido a mano por mujeres, en su mayoría, que pasaban hilos de cobre a través de pequeños núcleos magnéticos. Un hilo que pasaba a través de un núcleo era un 1. Un hilo que pasaba por fuera era un 0. El código del programa que llevó al hombre a la luna fue, en esencia, una pieza textil. Un solo error en ese tejido, un solo cable mal colocado, y el software era permanentemente defectuoso. No se podía parchear. No se podía actualizar. Se lanzaba con lo que tenías. Un error de cálculo de una fracción de segundo en el encendido de un motor, causado por un bit mal tejido, no significaba un pequeño desvío. Significaba fallar la luna por miles de kilómetros y derivar hacia el olvido, o entrar en la atmósfera terrestre en un ángulo incorrecto y ser incinerado. Así que sí, tenían un ordenador, pero era una reliquia tejida a mano que contenía el destino de la misión en su frágil entramado de cobre. Pero todo esto, la pérdida de la capacidad industrial, la evaporación del presupuesto de guerra, nos lleva a la pregunta más incómoda de todas. Una pregunta que trasciende la ingeniería y la física, y entra en el terreno de la filosofía. En el terreno de la moral. Piénsalo por un momento. No como un ingeniero, sino como un ser humano. La Comisión del Congreso de los Estados Unidos, que evaluó los riesgos de la primera misión de alunizaje, la del Apolo 11, estimó que la probabilidad de éxito completo, con los astronautas regresando sanos y salvos, era de apenas un 50%. 50%. El lanzamiento de una moneda al aire. El presidente Richard Nixon no solo era consciente de esto. Tenía un discurso preparado, escrito y guardado en su escritorio,
listo para ser leído a la nación y al mundo. Su título era, En caso de desastre lunar. El texto hablaba del sacrificio de Armstrong y Aldrin, de cómo serían abandonados en la Luna para morir, condenados a la tumba más solitaria que un ser humano haya conocido jamás, mientras el control de la misión cortaba las comunicaciones. Ahora, detengámonos aquí. El ritmo de los datos y la ingeniería se detiene. Ahora, hablemos del regreso a casa. El problema es la reentrada. La cápsula golpea la atmósfera a casi 40.000 km por hora. A esa velocidad, el aire no fluye a su alrededor. Se comprime hasta convertirse en un plasma incandescente, más caliente que la superficie del Sol. ¿Cómo sobrevives a eso? La respuesta de nuevo parece simple. Sí, tenían un escudo térmico. Pero este no era un escudo en el sentido en que lo imaginamos, una barrera pasiva que resiste el calor. Era un escudo térmico ablativo. Su diseño no era resistir, sino quemarse. Su función era desintegrarse de forma controlada y violenta. El escudo estaba hecho de una resina epoxi que, al ser expuesta a temperaturas extremas, se carbonizaba y se vaporizaba, capa por capa. Este proceso de ablación, la propia destrucción del escudo, era lo que se llevaba el calor letal, lejos de la cápsula. Los astronautas sobrevivían porque su escudo se estaba sacrificando, ardiendo y desprendiéndose en pedazos incandescentes. La supervivencia dependía de que esta desintegración fuera perfectamente uniforme y calculada, demasiado lenta, y el calor penetraría en la cabina. Demasiado rápida, y el escudo desaparecería antes de que la cápsula hubiera frenado lo suficiente. Y todo esto tenía que ocurrir dentro de un corredor de reentrada increíblemente estrecho. Si entraban en un ángulo demasiado pronunciado, las fuerzas G los aplastarían y la cápsula se convertiría en un meteoro. Y nos enfrentamos a una pregunta brutal. ¿Qué clase de sociedad envía a sus mejores hombres a una misión con la misma probabilidad de éxito que una moneda al aire? ¿Fue heroísmo, o fue una ruleta rusa patrocinada por el Estado? ¿Fue el pináculo de la exploración, o fue un acto de suicidio asistido en el altar de la geopolítica? No hay una respuesta fácil. Porque en nuestro mundo moderno, un mundo de aversión al riesgo, de ciclos de noticias de 24 horas, y de indignación instantánea en las redes sociales, una misión así, sería imposible. Sería ahogada en comités de ética antes de que el primer tornillo fuera apretado. Los titulares no hablarían de valentía sino de imprudencia. Los expertos no debatirían sobre la recompensa sino sobre la culpabilidad. La verdad aterradora, la que es mucho más difícil de aceptar que cualquier teoría de la conspiración, es que fuimos a la Luna, no a pesar del riesgo. Fuimos porque como civilización, en ese momento específico de nuestra historia, estábamos dispuestos a aceptar ese riesgo. Estábamos dispuestos a lanzar los dados. La vida humana no era sagrada e intocable. Era un recurso, valioso sí, pero prescindible en la búsqueda de un objetivo considerado superior. Fuimos a la Luna porque estábamos dispuestos a morir en el intento. Si entraban en un ángulo demasiado superficial, rebotarían en la atmósfera superior como una piedra sobre el agua, condenados a morir en el espacio sin posibilidad de un segundo intento. El escudo térmico era de un solo uso. Una única oportunidad para atravesar el infierno. Sí, tenían un escudo, pero era un dispositivo suicida diseñado para morir de la manera correcta en el momento exacto. Finalmente, el acto más delicado de todos. El aterrizaje en la Luna. Para ello, necesitaban un vehículo especializado. Sí, tenían uno, el módulo lunar. El Águila. Pero esta nave era quizás la máquina más improbable y frágil jamás construida por la humanidad. Para ahorrar peso, sus paredes eran de una aleación de aluminio tan delgada como un par de hojas de papel de aluminio. Podrían haber sido perforadas con un destornillador. No tenía ninguna capacidad aerodinámica porque fue diseñado para volar únicamente en el vacío, donde no hay aire. En la Tierra, se habría colapsado bajo su propio peso. Era menos una nave espacial, y más una tienda de campaña metálica, con un motor de cohete atado al fondo. Y el aterrizaje no fue un procedimiento suave y automatizado. Cuando Armstrong y Aldrin se acercaban a la superficie lunar, se dieron cuenta de que el lugar de aterrizaje automático estaba lleno de rocas del tamaño de automóviles. Y no solo los astronautas. Cientos de miles de personas trabajaron sabiendo que un mínimo error de cálculo, un cable mal tejido, una soldadura imperfecta,
podría costar la vida de 3 hombres frente a los ojos de todo el planeta. Este es el verdadero peso moral del programa Apolo. No está en los cohetes ni en los ordenadores. Está en la fría y calculada aceptación de que el fracaso significaba la muerte, y aún así, se dio la orden de proceder. Y aquí es donde te lo pregunto a ti, directamente. Esta es la cuestión final, que subyace a toda esta hazaña. ¿Vale la pena el sacrificio humano por el progreso? ¿Existe un umbral en el que la ambición de una especie justifica el sacrificio de sus individuos? No estoy buscando una respuesta simple, un sí o un no. Quiero leer tu argumento sincero en los comentarios. Porque este es un debate que, como especie, necesitamos tener. Especialmente ahora, mientras soñamos con dar el siguiente paso hacia las estrellas. Así que sí, con nuestra mentalidad actual, una misión como Apolo sería rechazada en la primera reunión. Se consideraría un suicidio glorificado, una apuesta inaceptable. Pero aquí es donde la teoría de la conspiración se derrumba, y emerge una verdad mucho más profunda y sobrecogedora. El viaje a la Luna no fue imposible, fue un evento de bajísima probabilidad hecho realidad por la fuerza bruta de la voluntad humana. Armstrong tuvo que tomar el control manual. Mientras tanto, el famoso ordenador AGC, el mismo que los guió a través del espacio, estaba sobrecargado. Empezó a lanzar alarmas de error, una tras otra, el código 1202, que nadie en la sala de control entendía completamente en ese momento. Imagínese la escena. Estás pilotando una libélula de papel de aluminio sobre un terreno mortal, tu ordenador está gritando en un lenguaje que apenas comprendes, y el indicador de combustible muestra que te quedan segundos. Segundos. No minutos. Pero el verdadero terror del módulo lunar era el motor de ascenso, su única vía de escape de la Luna. Era un motor que, por diseño, no podía ser probado en la Tierra en las condiciones del vacío lunar. Su primer y único encendido real sería en la superficie de la Luna. No tenía sistema de respaldo. Si fallaba, si simplemente no se encendía, no había plan de rescate. No había otra nave en camino. Armstrong y Aldrin habrían quedado varados a 380.000 kilómetros de casa, para morir lentamente cuando su oxígeno se agotara. Sí, tenían un vehículo para aterrizar, pero era una construcción tan precaria que su éxito desafiaba la lógica, y su único billete de vuelta era un motor que apostaba sus vidas a un único y perfecto encendido. Fue un milagro estadístico forjado en el crisol de una guerra ideológica, el resultado de una civilización que apuntó todas sus energías, su riqueza y sus mentes más brillantes, hacia un único y absurdo punto en el cielo. Piénsalo de esta manera. En la escala de Kardashev, que mide el progreso tecnológico de una civilización por su consumo de energía, la humanidad es una civilización de tipo cero. Aún no dominamos completamente los recursos de nuestro propio planeta. El programa Apolo fue quizás nuestro momento más cercano a ser una civilización tipo 0,7. Fue el pináculo de lo que una especie, unida por el miedo y la ambición, podía lograr con los recursos de una sola nación. Una civilización tipo 1 controla toda la energía de su planeta. Una tipo 2, la de su estrella. Una tipo 3, la de su galaxia entera. Nosotros ni siquiera hemos salido de nuestra cuna. Apolo no fue el primer paso hacia las estrellas. Fue el grito más fuerte que pudimos dar desde el fondo de nuestro pozo gravitacional. Y esto nos lleva a la respuesta final, a la verdad incómoda que se esconde detrás de tu duda. La razón por la que la hazaña parece falsa hoy, no es un fallo en la ciencia de 1969, es un fallo en nuestra ambición de 2024. Es un rompecabezas de ingeniería fascinante. Cada pieza de la misión Apolo es un sí, pero... un ciclo interminable donde cada solución ingeniosa revela una fragilidad aún más fundamental. No era un sistema robusto y redundante como los que diseñamos hoy. Era una cadena de milagros calculados, una secuencia de eventos de probabilidad increíblemente baja que tenían que ocurrir perfectamente, uno tras otro. El laberinto no era solo el espacio exterior. Estaba en cada cable, cada soldadura, cada línea de código tejido a mano. Y en el centro de ese laberinto, había 3 hombres, confiando sus vidas a la matemática más audaz, y a la ingeniería más desesperada de la historia. Si estás disfrutando de este análisis técnico profundo, asegúrate de estar suscrito. Tenemos muchos otros misterios de la física que resolver juntos. Hemos hablado de la fragilidad del metal, de la precariedad del software tejido a mano con alambres de cobre. Sí, tenían una computadora, pero el verdadero procesador, el más volátil y propenso a errores catastróficos,
estaba encerrado dentro de sus cráneos. Ahora, cambiemos el enfoque de la máquina a la mente. Porque el mayor de los villanos invisibles no era la radiación ni la ecuación del cohete. Era la propia psique humana, empujada a un punto de ruptura que ninguna simulación en la Tierra podría jamás replicar. Hemos confundido la comodidad con el progreso. Hemos cambiado la audacia por la seguridad. Miramos las viejas filmaciones, y no vemos un logro heroico, sino un riesgo que ya no estamos dispuestos a correr. El problema no es que la tecnología de Apolo fuera demasiado avanzada para su época. El problema es que nuestra tolerancia al sacrificio se ha vuelto demasiado primitiva para nuestros tiempos. Para convertirnos en una especie multiplanetaria, para asegurar nuestra supervivencia más allá de esta cuna frágil, no necesitamos solo cohetes más eficientes o computadoras más rápidas. Esos son solo detalles, herramientas. Lo que necesitamos es redescubrir la mentalidad que nos llevó allí. Necesitamos el coraje de volver a apostar nuestra propia existencia en lo desconocido. Necesitamos volver a ser exploradores, no solo turistas. La física es un lenguaje universal, y nos dice que el universo es vasto, indiferente y lleno de maravillas que superan nuestra imaginación. La pregunta nunca fue si podíamos ir. La pregunta siempre ha sido si nos atrevíamos. El legado de Apolo no es una bandera plantada en el regolito lunar. Es un recordatorio de que somos una especie en la cúspide, capaz de desafiar probabilidades imposibles cuando actuamos como uno solo. Lo imposible es solo temporal. Si quieres seguir explorando las fronteras de la realidad con nosotros, si te niegas a aceptar que nuestros mejores días ya han pasado, activa las notificaciones. Imaginen el entorno por un momento. No es una nave, es un ataúd metálico. Un espacio más pequeño que el interior de un automóvil compacto, donde 3 hombres debían convivir durante más de una semana. Pero el problema no es el espacio físico, es el espacio psicológico. Afuera de esas delgadas paredes de aluminio no hay nada, ni aire, ni presión, ni sonido. Un vacío tan perfecto que tu sangre herviría instantáneamente si te expusieras a él. Estás a 380,000 kilómetros de cualquier cosa que remotamente se parezca a un hogar. Y entonces, llega el silencio. Un silencio tan absoluto, tan profundo, que no tiene análogo en la Tierra. Un silencio que presiona, que te obliga a escuchar el bombeo de tu propia sangre en los oídos, el silbido de tu respiración en el casco. Es un silencio que grita la verdad de tu situación, estás solo. Y dentro de la cápsula, la cacofonía incesante, el zumbido constante de los sistemas de soporte vital, el zumbido eléctrico de los paneles, el crujido del metal expandiéndose y contrayéndose con los cambios brutales de temperatura entre la luz solar directa y la sombra. No hay paz. O estás en el vacío sordo o en la jaula ruidosa. No hay término medio. El silencio absoluto puede quebrar a cualquiera. ¿Cómo lidiarías tú con el aislamiento total en el vacío, sabiendo que la única voz que escuchas en tiempo real es la tuya? El universo es vasto, y apenas estamos comenzando.